Buen día, acá estamos con Luciana Leira, fotógrafa del colectivo Mafia. Esta reunión surge de forma muy espontánea, así que será lo que sea, en el marco del trabajo Hacedoras de Mundo, de la entrevista para el trabajo digital 2021 de la Cátedra Gabriele. Hola, Lu. Hola, hola. Bueno, ayer te mandé así un listado, una bomba de preguntas. Sí. ¿Qué tenés ganas de contarme? Y si querés, vamos, porque estaba bien organizado, si querés las vamos punteando. Dale. Bueno, perfecto. ¿Querés que te diga la pregunta también, así se entiende la respuesta? Bueno, Bueno, dale, me gusta. me Igual preguntabas cómo definís sentite libre a que no tiene que ser estructurado, o sea, las preguntas son disparadoras, así como te sientas más cómoda y dale. donde yo sienta ganas de repreguntarte, interrumpo. Sí, total, o si hay algo que no vale la pena, lo salteamos. Total, Dale. también interrumpime y le cortamos. Bueno, vos me preguntabas cómo definíamos la premisa de la mirada colectiva, ¿no? Y básicamente nuestro hacer colectivo y en la formación de Mafia, la mirada colectiva y la firma colectiva, que es una de las características de nuestro colectivo, es, digamos, la columna vertebral de todo el movimiento. Tiene que ver con el por qué nos juntamos a laburar juntos, tiene que ver con el sentido que tenía en el primer momento. Nosotros estamos laburando juntos desde el 8 de noviembre del 2012. Esa fue la primera vez que salimos a la calle a hacer unas fotos de un cacerolazo, que en ese momento era hacia el gobierno de Cristina Kirchner, y era el segundo que se le hacía post el corralito que se había, el corralito no, perdón, el cepo cambiario que hubo. Entonces ese es el segundo cacerolazo que se le hace, y nosotros surgimos como respuesta a que en el primero, que fue en septiembre del 2012, una fotógrafa sale a hacer unas fotos, sube esas fotos a redes sociales, a Facebook en ese momento, recibe algunas amenazas, algunas más serias que otras, en relación a las imágenes que había subido, y hay un grupo de fotógrafos que no nos conocíamos en persona, la mayoría siempre a través de Facebook, que era en ese momento la red social que más nos aglutinaba. Decidimos salir a laburar, y lo primero que decidimos era eso, que a la siguiente vuelta íbamos a doblegar esta apuesta que había hecho Ceci, de salir a hacer fotos en el medio de los cacerolazos a la gente que estaba caceroleando, y decidimos que íbamos a tener una firma colectiva. En ese momento fue una decisión pensando en esto, en cómo cubrirnos a lo que le había pasado a ella en septiembre. Pero eso que, que esa decisión, que en ese momento no requirió más análisis que este que te cuento, después pasó a ser la columna vertebral, porque tiene que ver con que representa todo nuestro hacer fotográfico, que arrancó ese 8 de noviembre sin mayor análisis que eso, y como una respuesta incluso impulsiva de todos nosotros, solidarizándonos con ella, pero también con ganas de hacer imágenes y de reflejar lo que en ese momento eran imágenes que no se veían y nos parecía que faltaban, pero que después forma parte de todo nuestro hacer constante fotográfico, porque en nuestro colectivo, que es una estructura horizontal, que en este momento somos 5 integrantes, y los 5 formamos parte desde aquella vez, en noviembre del 2012, fue ir armando entre todos qué es lo que queríamos que sea la mirada de Mafia, qué es lo que queríamos de lo que fuera la agenda de Mafia, qué es lo que queríamos que sea los temas a los que se iba a abocar, o los que iba a prestar atención Mafia. Entonces fue como toda una definición que se fue armando, pero más que nada también, y con mucha base en el hacer, que tiene que ver con esto, con que somos una estructura sumamente horizontal, que eso a veces es más lento que procesos en estructuras en donde hay una orden y se baja y se ejecuta, pero que para nosotros termina siendo un proceso sumamente enriquecedor, y bueno, y por supuesto superior a que si cada uno de nosotros 5 laburara independientemente, ¿no? En eso, sin duda. Y esta construcción de mirada colectiva está buenísima porque surge como de la acción, ¿no? Esto que vos decís, o sea, alguien sale, saca fotos, vuelve y muestra esas fotos,
que además dan cuenta como de un retrato de una situación social. Sí. ¿Y cómo empiezan a leer esas imágenes? O sea, ¿qué empiezan a encontrar que dicen, bueno, a partir de ahora nosotros salimos a buscar esto, ¿no? Y mira, esto, bueno, fue Digo, como qué modificándose. palabras le pueden empezar a poner a eso. Claro, bueno, al principio fue esto en el 2012 y con Facebook como nuestra plataforma de difusión, digo, en ese momento era solamente el único lugar en donde nosotros mostrábamos nuestras imágenes y donde tenían una amplia repercusión. En ese momento era mostrar lo que no se estaba mostrando, porque tenía que ver con, nosotros fuimos a buscar las caras de quienes en ese momento, en los diarios y en los medios hegemónicos de comunicación, estamos hablando del 2012, ahora estas son palabras que nos resuenan, pero en ese momento no era tan claro todo esto. Pero bueno, los titulares era la gente, siempre era la gente, y todas las imágenes que había, nosotros al principio cuando nos invitaban a las charlas teníamos las fotos comparativas de lo que habían sido las tapas de Clarín y Nación, que eran imágenes parecían sacadas de arriba de un edificio, donde solamente se veía como una masa enorme de gente, y nosotros, además con unas cámaras, no viniendo del fotoperiodismo, entonces no teníamos lentes en el que te podías sacar una foto desde lejos, sino teniéndonos que acercar, y con esa intención también de acercarnos, porque hay algo de la adrenalina de estar ahí entre esa gente que nos movió también, que creo que tiene que ver también con el impulso que nos disparó para seguir laburando. Bueno, entonces eso, con la limitación técnica de los lentes cortos que nosotros manejábamos, teníamos que tener una cercanía con esa. Entonces fue empezar a mostrar unas caras, y unos carteles, y unas consignas que en ese momento no se veían. Uh-huh. Y ahí fue también pensar, bueno, además de que hay todos fotógrafos, todos con un posicionamiento político claro, digo, estábamos yendo a una marcha opositora, en ese momento a un gobierno que entre todos nos era más afín, entonces digo eso, desde un posicionamiento político y buscando imágenes que de otro modo no se veían, empezamos, o sea, nuestra búsqueda fue eso, como tratar de encontrar cuál era, digamos, nuestra agenda, que siempre tratamos de manejarla por fuera de los temas centrales, y con el correr de los años y con el seguir trabajando juntos, y también eso, a la par de, como les contaba al principio, nosotros no nos conocíamos, entonces a la par de empezar laburando fue empezar a conocernos nosotros como personas, también qué intereses teníamos cada uno de nosotros, que podíamos volcar en el colectivo. Ahí es donde fuimos armando también una agenda de temas que nos interesan, digo, hay como cosas que nos parecen fundamentales, que hoy nos atraviesan, que tienen que ver, qué sé yo, con agenda de género, con agenda de derechos humanos, digo, hay como temas centrales en donde sabemos que Mafia no puede no estar, ¿viste? Que sí, que tenemos como un impulso muy grande en el que nos interesa participar de alguna manera. Y también lo que nos pasa, que con el correr del tiempo, y con el hacer fotográfico, y el repetirse situaciones, por ejemplo, las marchas del 24 de marzo, o las marchas de 3 de junio y ni una menos, o ahora no hace tanto, pero ya hace bastantes, las marchas del 8 de marzo, del Día de la Mujer, digo, también hay un interés de no repetirnos, porque si estamos siempre en la calle, en situaciones más o menos similares, digo, en una marcha no suceden muchísimas cosas distintas, una y otra, por más de que pasen años. Entonces, también a esto, al estar y al querer sumarle nuestras imágenes, se suma de qué manera lo podemos hacer sin repetir, sin caer en las cosas que ya estuvimos haciendo. Entonces, bueno, en base a todo eso es que nos vamos como armando, y siempre, año a año, y situación a situación, vamos como viendo de qué manera tenemos que encararlo. Sí. ¿No? Como... Y que a mí me llama mucho la atención, o sea, cuando curioseo un poco como todas las imágenes, que si bien son todas fotografías distintas, lograron una mirada muy particular, no solo en relación a lo que nombrábamos ayer por chat, ¿no? A retratos sociales, a miradas más de borde, a levantar voces que por ahí no fueron escuchadas en otras circunstancias,
hay algo en el tratamiento de las imágenes, en el tipo de luz, en el recurso, que se empata. Hay un discurso estético, incluso, muy propio ya del colectivo. Uno puede ver fotos y decir, esta foto pertenece a este colectivo, como que no lo dudás tanto. Sí. ¿Cómo llegan a eso? Y eso fue una búsqueda, es una búsqueda para nosotros esto, además de no repetir en temática y no repetir en forma de narrarlo, está claro, y eso lo tenemos claro bastante desde el principio, de elaborar juntos, que nos interesa que sean imágenes que estéticamente, la narración, además del contenido y las acciones o las circunstancias a las que nosotros nos queremos acercar para retratar en imágenes, siempre tuvimos en claro que tenía que ser imágenes que para nosotros sean bellas. Y digo, en cuanto a belleza, que no va más allá de una belleza hegemónica, sino lo que tiene que ver con una imagen y en eso somos bastante hinchas, en que no publicamos cualquier foto porque sí, porque bueno, es la que nos salió y algo hay que poner. Si realmente estamos en una circunstancia en donde no hay ninguna imagen que sintamos que refleja la estética mafia, que tiene que ver con lo que nosotros venimos además ya hace tiempo construyendo, ahí preferimos no decir nada. Si no lo decimos bien, no lo decimos. Me copa eso. Y Es como lo primero que pasan por el colador, como para empezar a hablar en términos de edición. Total, sí. Y bueno, y somos sí también muy prolijos en esto, en que las imágenes, cuando nosotros armamos un trabajo en el que podemos ir varios de nosotros, que es la mayoría, digo, hay muy pocas oportunidades en las que pudo ir solamente uno, o que en general siempre hay dos o más de nosotros laburando. También somos muy cuidadosos en que sea prolijo, en que no haya una disparidad de las imágenes. Ahí cuando nosotros tenemos todo el material, nos ponemos a pensar bien qué imagen va con cuál, y ahí también hay veces que hay fotones, las menos de las veces, digamos. Si hay fotones y no pegan con nada, capaz va solo el fotón y el resto se queda, pero si hay, incluso, digo, eso para nosotros es muy claro que cuando estamos armando conjuntos de imágenes, tienen que tener sentido entre sí, tienen que tener y también en el hacer, bueno, hace mucho que ya nos fuimos como emparejando desde cuál es la búsqueda que tenemos, ¿no? Y también producto que recién hará 2 años que dejamos de hacerlo, pero durante los primeros 6 años del colectivo teníamos reuniones semanales. Y no siempre teníamos trabajos semanales, pero simplemente era también para pulir todas estas cosas, evaluando qué cosas habíamos hecho y habían salido bien o mal, y hacia qué cosas queríamos ir, digamos. Claro. Y ahí es donde, bueno, en el laburo y en el hacer, y en el también, ir decidiendo y qué fotos no sirven, entonces ya son fotos que después ya no las haces, ¿no? Sí. Y volviendo a una de mis preguntas que te preguntaba, ¿qué prevalece a la hora de editar? ¿Pensás que podés pensar, a ver, podemos pensar juntas cómo miran todo ese material, o cómo agrupan, qué tipo de asociaciones hacen, como para después poner una imagen junto a la otra y generar la narrativa esa que están buscando? Sí. Mira, lo cierto es que nosotros, como tenemos espacios en donde mostramos nuestras imágenes, durante muchos años fue Facebook, después fue Instagram, y cada uno de esos espacios tiene una lógica distinta. Al momento de editar, bueno, los años que laburábamos para Facebook era tener en claro que en Facebook, si vos primero te mostraba la primera imagen, entonces era pensar que si esa primera imagen no te llama la atención, nadie va a ver las 10 o 15 restantes. Después fue pensar, cuando se armó una cuadrilla de las primeras 3, bueno, esas primeras 3 tenían que tener sentido entre sí, tenían que ser atractivas, y después tener sentido el correlato, porque Facebook tiene una lógica circular también, entonces vos podías entrar y seguir viendo y no darte cuenta que es medio de carrusel. Entonces fue tener bueno, ahora con Instagram, que ahora todo migró hacia mostrar nuestro mayor material en Instagram, es pensar, otra vez volvés a tener una portada importante y un máximo de 10. Empieza entonces
nosotros, al menos, el lugar de exposición empieza a ser un corset. A veces más ameno y a veces menos ameno, pero es un corset y en el que, bueno, son las reglas de este juego que nosotros jugamos. Digo, si nosotros queremos que nuestro material tenga difusión, tenemos que tener en claro esas reglas de ese lugar, de esa red donde nosotros nos estamos manejando. Eso es principal. Igual sin descartar esta búsqueda estética que siempre tenemos, esta necesidad de no repetirnos cuando estamos hablando de un mismo evento, pero y eso también lo tuvimos siempre en claro desde el principio, con la lógica de incluso dentro del material, menos es más. Digo, vos no podés, nosotros, cuando estás en la calle, muchas veces nos pasa, estamos trabajando por separado, y después nos encontramos que cuando vemos el material, yo saqué una foto que al rato otra persona le hizo el mismo retrato a eso. Bueno, no hay que, no repetir, menos es más. Muchas veces, también nos interesa no ser como no tener imágenes muy literales. Hay algo dentro de nuestra estética hay una búsqueda que no sé, que salir de la literalidad. Bueno, también hay como en el tipo de imágenes que nosotros generamos, que tiene muchas veces que ver con acciones que se ejecutan en la calle, es también muy importante ahí una ética mínima, ¿no? Que por suerte, digo, eso desde el principio la manejamos más, está de pareja, digo, no fue nunca un tema de debate ni siquiera entre nosotros, pero todas esas cosas juegan. Todo eso, cuando nosotros tenemos el material en bruto, está ya algunas cosas más charladas y otras cosas menos charladas, pero digo, todo eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de editar el material y de seleccionar cuál va a ser el álbum que va a hablar de la marcha el 24 de marzo, cuál va a ser el álbum que va a hablar de la marcha Ni Una Menos, o del debate del aborto. Esas son las cosas que nosotros tenemos, que incluso muchas de estas también las tenemos en la cabeza al momento de hacer las imágenes, ¿no? Sí. Y me adelanto en una pregunta que venía después, pero me resulta interesante. Porque esto Dale. para ustedes todo es en algún punto controlable, de lo que venimos charlando, en la medida en la que ustedes van, sacan las fotos, después las editan, las agrupan, generan su relato, o en Facebook o en Instagram, que son sus plataformas. ¿Y qué pasa cuando es una foto para un medio? No sé, para la revista Anfibia o para Página 12. ¿Cómo se llevan ustedes con la aparición de la palabra y la imagen, ¿no? O cuando aparece un título, o cuando la imagen que ustedes tenía, no sé, una idea o un sentido, y de repente viene un titular y o la ancla a eso que ustedes querían decir, o habilita otros pensamientos, o directamente la pifia, que no creo que sea el caso porque en general son medios afines, ¿no? Sí, eso igual nos pasó una única vez, que un medio nos pidió unas fotos que después las ancló en una cosa totalmente opuesta para lo que nosotros habíamos hecho las fotos, y ahí, bueno, nos peleamos y esa foto la bajaron. Porque después sí, en eso también somos muy cuidadosos, y no somos millonarios también, os digo, no nos trae perjuicios ser así de cuidadosos, Claro. pero no trabajamos con todos los medios, porque en ese sentido sí somos cuidadosos, hinchas, digo, como nos quieran catalogar. Pero, digo, por ejemplo, volviendo a esto que me decías de Anfibia, en general siempre tratamos de tener una idea de qué va a ir acompañado. Muchas veces se puede tener el texto y muchas veces no se puede tener el texto, que definitivamente va a ir con las imágenes, pero digo, cuando en realidad ya tenemos el filtro grande de saber que estamos laburando con un medio con el que tenemos afinidad, nos quedamos tranquilos y entregamos. Sí, somos muy cuidadosos, nos pasa con Anfibia, nos pasa con Mu, que también laburamos mucho, de hacer como una selección de lo que a nosotros nos parece que además va con cómo construye el relato ese medio. Nos pasa también con quien laburamos en video bastantes, con AJ, que es la agencia de noticias de Al Jazeera, que ahí es como incluso más jugado, porque hemos hecho historias, bueno, además de que siempre en video, viste, es muy sencillo, Sí, sí. que de repente todo se vaya para Sí, de hecho totalmente otro ayer lado. estuve mirando un par que te iba a mandar, después dije, esto se va a hacer eterno, mejor la liviano un poco.
Ah, ok. No, es que ahí tenés que mandar el crudo, porque también lo cierto es que necesitan, para armar un videíto de 1 minuto, necesitan un montón de material, y después, bueno, siempre igual tenemos la premisa de que nos lo mandan antes de que lo publican, y lo vemos tanto nosotros como quienes participaron del video, como los protagonistas, y también siempre fue con mucha, no hubo más que corregir a veces un nombre que estaba mal puesto, qué sé yo, pero después siempre eso, no tenemos ningún problema con ese anclaje, porque creo que también tiene que ver con esto, aunque estamos muy atrás. Y muchas veces nos pasa a nosotros, también buscamos gente que le ponga palabras, digo, ninguno de nosotros cinco nos llamamos bárbaro y tenemos todo esto de las imágenes bastante aceitado, pero con las palabras escritas somos un poco más duros. Y entonces muchas veces hay trabajos, por ejemplo, cuando hemos hecho convocatoria para otras fotógrafas que participen con nosotros en Poderosas, que es un proyecto que llevó 3 años y que era para dar cuenta del paro internacional de mujeres. Digo, ahí, como queríamos salirnos de acá, hicimos una convocatoria a nivel mundial, y nos parecía que con imágenes iba a estar bárbaro, con imágenes de todo el mundo estaba bárbaro, pero necesitábamos también sumarle voces escritas, y ahí también fuimos a buscar gente que nos parecía que era interesante lo que le pudiera sumar. Pero siempre sentimos que el texto, bueno, siempre en estos casos, ¿no? Cuando vamos nosotros a buscar a alguien que le ponga Palabras, sí, sí. palabras escritas a nuestras imágenes, sentimos que suma, digo, que es algo que, y lo hicimos eso con el proyecto con Poderosas, y incluso hay a veces que lo hacemos con alguna cobertura que nos gustaría, y somos mandados, nosotros pedimos, y ahí en general nos va bien, digo, pedimos, che, esto estaría re bueno que escriba Marlene, sí, escribámosle a Marlene, y después vuelve, está bueno. Genial. Eso es como... ¿Tienen publicaciones propias en papel? Hicimos un fanzine, no, es una deuda pendiente grande, porque hicimos un fanzine, te diría, qué sé yo, en el 2014 creo que fue, o sea, hace 1000 años. Después hay una publicación que hicieron unos chicos de Córdoba, que está buenísima, pero que tampoco es, digamos, no lo consideramos una publicación nuestra, porque no terminó siendo nuestra curaduría, que siempre es fueron unos pibes que tienen una publicación allá, y nos subterráneos se llama. Y hicieron un número especial sobre nosotros, y está buenísimo, pero después nuestro gran pendiente es hacer nuestro libro, que trabajamos muchísimo en eso todo el 2019, y después no pudimos Tiene una terminarlo. pandemia. Después pandemia, esto, ¿no? sí, pasaron otras cosas, pero sí, es una gran deuda que tenemos, y tenemos ganas de hacerlo. Está bueno, la verdad que está bueno porque generan un material que es como muy singular, y además en este momento, ¿no? Pero yo pensaba ayer cuando te contacté, como que este ejercicio en el que estamos metidos nosotros es un ejercicio que fue mutando, pero que en un momento tomó la voz, o sea, antes se llamaba Hacedores de Mundo, ahora es Hacedoras de Mundo, ¿no? Como que se reconfiguró hace 4 o 5 años en dar lugar a una mirada diferente. Y bueno, y el mundo fue avanzando como en dirección a eso, y ahora es un re momento, y me pregunto como si también no hay vínculos a nivel internacional, ¿no? Con situaciones, con otros colectivos de fotógrafos. No sé, pienso en las mujeres hoy, bueno, digo, en Afganistán, y digo, sería hermoso que estén ustedes sacando fotos ahí. Viendo eso, ¿no? Como los bordes de lo que, nada, interpela hoy a toda una gran comunidad humana. Sí, total. ¿Existen? ¿Tienen contacto? Nosotros somos muy de eso también, desde el principio somos, así como nos interesa y laburar en colectivo y sentimos que la salida es colectiva, somos muy de generar redes. De hecho, en el 2015 armamos un encuentro de colectivos acá con un subsidio que nos había dado Cultura, lo armamos acá en el Conti 3 días con actividades, y siempre estamos como en contacto con otros colectivos que conocimos. También nos han invitado a Brasil en el 2014, fuimos a un encuentro de colectivos de fotógrafos en particular,
y ahí armamos también alianza y nos conocimos en persona con pares de quienes conocíamos el laburo, pero que no habíamos tenido la posibilidad de vernos. Siempre estamos en contacto, siempre estamos con esto que decía hace un rato. Por ejemplo, para nosotros era fundamental que el paro internacional de mujeres tenga una, si así era llamado y si así existía, porque la primera vez que lo organizamos estaba como la consigna, porque no sabíamos qué iba a suceder, que fue el primero del 2017, entonces hicimos la convocatoria de eso a nivel internacional porque nos parecía que si hay que dar cuenta de algo que trasciende las fronteras, tenemos que trascender las fronteras, pero no tenemos la posibilidad de... También está bueno eso, sumar las miradas, que son miradas locales y que tienen que ver con algo afín hacia nosotros. En eso también somos bastante cuidadosos, ¿no? Como, no es como una convocatoria abierta, sino que nosotros, bien pensando quién podría, cómo poder armar un conjunto de imágenes que tenga sentido entre todos, ¿viste? Que tenga la misma lógica. Por eso, estamos como siempre muy atentos a hacer redes. Ahora, creo, lo que nos pasó en el último año es que todos quedamos como bastante medio desconectados, sí. Pero en sí es una cosa que nos impulsa un montón, el estar todo el tiempo como en contacto y tratando de ver qué están haciendo en otro lado y si podemos armar algo en conjunto. Está buenísimo, porque tiene una voz re potente, como una mirada súper particular y lograron, no sé, a mí me conmueve porque para mí lograron, bueno, para mí, para muchos otros, ¿no? No es que yo, como un retrato de época, un retrato de las marchas, un retrato de las pibas, un retrato de las viejas, un retrato, ¿no? Como... por eso me preguntaba en relación como esa premisa, y además hay como una valoración, ¿no? Como que en esa mirada hay una empatía hay una valorización de la mujer, de las disidencias. A mí me conmueve un montón el trabajo que hacen, me encanta, de verdad. Gracias. Y además, nada, cuando uno también participa de esas marchas y después ves esas fotos y qué sé yo, es como... nada, se hace como todo un discurso súper lindo. Bueno, nada, y después para como ir cerrando, yo hice como un listadito de algunas palabras, que son palabras que nosotros, que nosotros en el trabajo vamos tocando, que son mirada, retrato, encuentro, edición, montaje, sentido, relato, vínculos, preguntas, tiempo y espacio, emoción, que creo que emoción me parece que es una palabra como muy propia de esto, que para mí logran en sus imágenes contar de un acto real, ¿no? Como que tocan lo sensible de una forma muy particular, que creo que tiene que ver con esto que decía que uno mira las imágenes y decís, estas fotos son del colectivo de Mafia, y ahí están, ¿no? Como las pibas presentes, como que más allá de lo estético, más allá de lo discursivo, hay algo que se escapa que tiene que ver como con algo que produce la emoción, que es muy del universo más de lo sensible. Y después, las últimas 3 palabras que traigo son imagen, imaginación y revelación. Yo te veo que estás en Celu, no es que podés compartir imágenes conmigo, pero ¿hay algún proyecto, hay algo a vos que te resulte así como favorito, o algo que puedas asociar a alguna de estas palabras que tengas ganas de compartir? Yo después puedo también, yo tengo descargadas un montón de imágenes y después voy a armar, ¿no? Como una grilla, pero... Y a ver, por ejemplo, el laburo que hicimos con Benja, que es un papá trans de Neuquén, que para mí es uno de mis favoritos, pero porque tiene que ver con también toda una búsqueda que teníamos nosotros de poder narrar historias a nivel federal. También digo, había como una intención de no centrarnos solamente en lo que pasa en nuestra ciudad, y también como de buscar este tipo de historias que, bueno, eso, cuando hablabas de emoción, para mí es una de las más emotivas que estuvimos haciendo. Y después,
bueno, todo lo que tiene que ver con el proyecto de Poderosas, las 3 ediciones que curamos e hicimos nosotros, ya ahí tienen que ver con un montón de todo esto, porque es el encuentro con otras miradas, es bueno, además del retratar, el de poder ver desde otra manera el mismo acontecimiento, o sea, el mismo acontecimiento en distintos lugares a la vez, es como que Divinas. y eso era, además tenía una cosa muy loca, que, bueno, el 8 de marzo y nosotros, por obligación nuestra, porque no es que no teníamos un editor en jefe que nos estaba obligando que el 9 de marzo esto tenía que estar online, pero nos pasábamos toda la noche dejando todo listo porque nos parecía que era fundamental que el otro día se vea lo que había pasado. Entonces también es como, viste, una cosa muy, Sí, muy muy fuerte y viva. muy movilizante, muy viva, sí. Para nosotros, digo, también a la fotógrafa de repente eso, les caía el mail de la gente de Argentina diciéndole, mirá que me tenés que mandar las fotos rápido. ¿Qué te pasa, piba? Pero bueno, tiene que ver con esto, con la posibilidad de generar un relato vivo, ¿viste? Como una cosa así que es obvio, si después lo ves en abril, también es qué lindo lo que pasó en marzo, pero como que había algo de la dimensión de los acontecimientos Y lo que está bueno, fresco. Igual total. es muy loco porque uno mira, o sea, yo miro las imágenes. ¿Cuándo fue que estábamos ahí en la plaza esperando la sanción? ¿Qué fue? ¿13 de julio fue? Cuando estaba por Eh, salir la ley del aborto, que estábamos, no sé, bueno, no me acuerdo. no, la última, digo, fue ahora diciembre. Antes de que Y salga, la anterior. la anterior fue el 2018, claro, fue en junio, lo que no salió fue el agosto. O sea, el Claro. senadores fue Bueno, ahí agosto. va. Cuando yo miro esas fotos, justo en la de diciembre yo no estaba, porque estaba en Uruguay, pero cuando miro las fotos, para mí ese momento fue un momento como muy único, ¿no? Que uno dice, bueno, tenía que estar lo fresco. Lo fresco estuvo en el momento al día siguiente cuando uno vio las fotos, pero hoy, que ya pasaron unos años, ves esas fotos, y a mí personalmente me da piel de gallina, es como, hay algo que sigue estando vivo, Sí, ¿no? Y me pasa sí. también cuando miro otras fotos por ahí no sé, de retratos de vidas que yo desconocía y que las fui como conociendo, no sé, de Tiziana, bueno, un montón de personas que fueron como atravesadas por la mirada de ustedes en una transición de sentido de lo que es, nada, ser mujer hoy en el 2021 en este contexto. Así que bueno, nada, espectacular todo. Bueno, Gracias, Lu. bueno, de nada, de Voy a nada. apagar acá para que nos despidamos Dale. más en la nuestra. Gracias.